Va a grabar Carlitos, ¿no? Así que Ya está grabando, ahora sí. está grabando, así Nuestra que mejor posición. Graba solo a Facial, Eduardo. facial. Tienes autorización solo para grabar a Eduardo. no, grabas todo, Carlitos, todo se graba, todo. Es lo que estoy probando. Ah, ok. Estoy probando, voy a ver. Ahora sí pasó, creo. Ajá. Sí, hermanos, yo creo que vamos a ir a nuestro texto. Hermano Álvaro, hermano, Sí. han estado orando por este tiempo, así que podemos ir de frente al texto, a nuestro texto, capítulo. Ya, vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo. 1 Pedro, capítulo. Un segundito. 1 Pedro, capítulo 1, 17 al 21. 17 al 21. Capítulo 1, del 17 al 21. 1 Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. Del 17. Ok. Entonces, ahí tenemos al apóstol Pedro. Sí, puedes. ¿Quién tiene la Biblia a la mano? Si puedes darle. Yo. Acá. De los dos. Dale, Álvaro. Ok. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es un precioso texto siguiendo la hilación de pensamiento de Pedro. Pedro ya está exhortando a los hermanos ya que se pongan en acción, que no pueden estar mirando solamente su situación, sino que deben mirar a Cristo y deben conducirse en este tiempo como el Señor así lo ha establecido. Entonces, ¿qué ustedes pueden encontrar en esta primera parte? Y vamos al verso 17, al versículo 17, que nos da de alguna manera, es un llamado. Básicamente creo que en especial. ¿Oso quiere participar? ¿Eso Oso? ¿Dónde? ¿De quién es wow? Está escuchando. Ok. Y el snack no voy a... Entonces, el primer texto, Pedro nos está haciendo un llamado. Nos está haciendo un llamado. ¿Y qué es lo que ustedes pueden encontrar? Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El verso es del 17 al verso 21. 21. Marzo, préstame un lapicero, por favor. A veces nosotros, o por lo menos cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, por lo menos siempre nosotros tenemos la tendencia a minimizar tal vez el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos continuamente en nuestros quehaceres, a veces hay pequeñísimas situaciones donde vamos a pecar y a veces nosotros decimos como que no pasa nada.
susurrar, alguien decía ahí que es como el susurrar de Satanás diciéndote no pasa nada. Tú puedes cruzar el límite que Dios ha puesto. Tú puedes cruzar y no va a pasar nada. Y una de las cosas que Pedro nos está mostrando es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, según eso, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos peregrinando, estamos en un peregrinaje a la tierra prometida, estamos camino a la ciudad celestial. Entonces, en medio de nuestras cientos de pequeñas cosas que vamos a hacer, nosotros vamos a escuchar susurros en nuestra mente que nos van a decir, no va a pasar nada, que nos van a susurrar al oído, no va a pasar nada. Y si nosotros vemos la escritura, podemos ver, por ejemplo, mira la situación de Adán y Eva. Adán y Eva escucharon el susurrar de Satanás. Adán y Eva estuvieron expuestos a la voz de Satanás que les dice, no va a pasar nada. Si Dios les hace una advertencia, de cierto moriréis si tomáis del fruto. Y Satanás simplemente va a decir, o sea, no pasa nada, es mentira, no moriréis. Al contrario, le viene con otra mentira, seréis como dioses. Entonces, en el continuo trajinar de la vida, en nuestra vida, nosotros tenemos esas tentaciones de escuchar voces dentro de nosotros, de saber si no va a pasar nada, solamente una vez, solamente esta vez y no pasa nada. Entonces, eso tú lo puedes ver en David, cuando vio a Betsabé de su balcón, la vio, la apreció, la codició y tal vez en su corazón decía, no va a pasar nada. Y estuvo tan enceguecido que cruzó los límites que Dios había establecido. Entonces, muchas veces vamos a estar en eso. Vamos a estar. Pedro, al negar a Cristo, Pedro en el momento que Cristo le dice, tú me negarás 3 veces. Y él dice, no, imposible. Y Pedro está muy seguro de sí mismo, está confiado en sí mismo. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Y en el momento de la tentación, en el momento que suceden esas cosas, nosotros escuchamos esos susurros que dicen, no va a pasar nada. No va a pasar nada, solamente es una besita nada más. Es lo que siempre pasa. Yo converso con jóvenes y a veces ellos están, no, pero una besita nada más. Y aún, y siendo honestos, aún yo tal vez he estado, se me ha cruzado en algún momento por la cabeza y dice, pero si lo hago no pasa nada. O si lo hago no se va a enterar nadie. Pero sí, trae consecuencias terribles. Es en ese momento donde nosotros debíamos escuchar a Pedro, leer a Pedro, cuando nos va a decir, o sea, hay alguien que juzgará un día la obra de cada uno. Hay alguien que ha puesto en nuestro corazón un temor, y en ese temor debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque eso nos diferencia del mundo. El mundo no tiene temor de Dios, el mundo no siente nada por Dios. Entonces el mundo peca y peca y peca sin medir las consecuencias ni los límites de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Pedro ya se encargó de darnos en los primeros versos nuestra identidad, el propósito de Dios en las pruebas, las situaciones en las cuales nosotros vamos a estar, pero también nos dice que Dios es soberano, que controla todas las situaciones, que estamos en sus manos, pero que también nos va advirtiendo por el mismo hecho de que a veces nosotros olvidamos en el trajinar de la vida y olvidamos y a veces perdemos el temor. Y a veces no queremos ver esa realidad que hay delante de nosotros, que Dios ha puesto límites, que Dios nos va conduciendo a través de su palabra. Pero a veces nuestra teología queda solamente en nuestra cabeza y no baja, y no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de la responsabilidad que tenemos de llevar ese precioso evangelio no solamente en nuestras cabezas, sino en nuestra vida, que es lo más importante. Entonces, Dios nos está llamando a través de Pedro a considerar cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Pedro
está hablándoles a hermanos en Cristo, está hablándoles como pastor que debemos cuidar cómo estamos viviendo. Nuestra vida está hecha de millones, de cientos de momentos. Y a veces en esos pequeños momentos nosotros olvidamos quiénes somos y quién es Dios. En esos pequeños momentos que vivimos, y a veces nosotros consideramos a veces esos momentos sin importancia, que a Dios no le importa esos momentos. No, pero esta pequeñita, no, pero ¿cómo Dios se va a fijar en esto? Yo puedo cruzar esto. Y no es cierto, porque Dios es Señor, Cristo es Señor de nuestras vidas. Y por tanto, nosotros le rendimos cuenta y vivimos para Él. Entonces, Pedro nos dice, hermanos, conducíos. Estos hermanos están caminando, están mirando sus problemas, están mirando sus situaciones, y Pedro los está llamando a considerar lo que es, cómo están viviendo. Y aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tú estás tomando esta palabra? ¿Cómo tú estás viviendo esta vida cristiana en el exilio? Porque imagínense, nosotros estamos con las tensiones a veces, porque a veces normalmente siempre el ser humano era huir, te echo la culpa y huyo, y normalmente, y ahora no podemos hacer eso. Ahora estamos mirándonos cara a cara y estamos teniendo diferencias, pero estamos mirándonos ahí y a veces estamos haciendo de tripas corazón, pero Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que ese temor que Dios ha puesto en ti pueda moverte a considerar a aquel que va a juzgar un día. Y yo creo que eso debe llevarnos a meditar un poco en eso, ¿no? O sea, no sé qué es lo que piensan ustedes. Esto no es necesito escucharlos también. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Por lo menos les he dado mi apreciación. ¿Cómo ustedes ven esta primera parte de este pasaje? No sé, ¿alguien quiere opinar? ¿Quién dice yo? Uno por uno, no se peleen. Es un pasaje que me lleva mucho en cómo yo respondo a mi esposa, cómo yo respondo a mis hijos. Y en ese segundo a veces nosotros olvidamos realmente nuestra identidad como hijos de Dios. Como que guardamos este evangelio precioso, este tesoro en vasos de barro, dice el Señor. Y somos débiles, ¿cierto? Y dependemos de la gracia del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué piensan ustedes de por lo menos de esta primera parte que Pedro nos está llamando a meditar? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos conduciéndonos, por lo menos en este tiempo que tenemos en cuarentena en nuestras casas? Mirándonos los rostros todos los días, todo el día. Cuarentena, quintena, ¿eh? Bueno, eso sí, llegamos a la quintena. Quintena, ya. Entonces, Bueno, ¿cómo estamos viviendo estos días, Bueno, hermano? yo pienso más que nada, Wow. leyéndolo los versículos, primeramente es el temor a Dios, ¿no? Es lo primero, es la base, ¿no? Es el temor de Dios, porque no ha sido crucificado cualquier hombre, ha sido crucificado el Hijo de Dios, y su sangre que ha derramado para el perdón de pecados tiene mucho poder. Entonces, aquel que no cree, que no, por fe, no cree que el Hijo de Dios murió por causa nuestra, pienso de que si no lo he entendido es que todavía está todavía ciego y no ha entendido la palabra de Dios. Porque, Sí, bueno, sí. es lo que quería decirle nada más. A ver. Gracias, hermana Martita. ¿Alguien más quiere comentar esta primera parte del texto? Estamos meditando. ¿Alguien más quiere? Dice, no tomé bien. Dice, bueno,
Dice, si invocáis, dice por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga, dice según la obra de cada uno. O sea, me da a entender de que no solamente los incrédulos van a ser juzgados, sino también nosotros, los que somos hijos de Dios, ¿no? Por aún la mínima cosa que podamos hacer, ¿no? En este caso, pues, si somos desobedientes, ¿no? Dice llamamiento a una vida santa, dice arriba el título, ¿no? Pero en verdad, si yo llamo Padre a aquel que me salvó, pues, y si yo soy desobediente en algo que no debo hacer, yo decido tomar eso, ¿no? Y movido por mi conciencia, pues, tengo que reconocer de que sí voy a ser juzgada por las malas obras que yo, aún sabiendo que no debo hacerlo, los hago, voy a ser juzgada, ¿no? Y eso es lo que yo puedo ver en la primera parte, ¿no? Entonces nos anima Pedro a decir, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Y de verdad, como que en verdad debería haber temor en nosotros para poder restringirnos de no cometer estos, de no ser desobedientes a su palabra. Es algo que quería decir, es todo. Sí, Álvaro. Sí, aunque me fui por la señal, perdón. Lo que dice la hermana Joana, en cierta manera, puede sorprendernos a simple vista, ¿no? Porque siempre, en un sentido, nosotros abrigamos la verdad de que somos salvos por medio de la fe y por medio de la gracia. Pero eso no excluye de que nosotros seamos, algún día rindamos cuentas por la vida en que nosotros hemos, cómo hemos llevado nuestro peregrinaje, ¿no? Es por esa razón que cuando el Señor Jesucristo enseña sobre aquellos siervos que llegarán a la presencia del Señor y el Señor le dirá, hiciste bien, buen siervo y fiel. Hay un énfasis en que nosotros tenemos que llevar una vida coherente, como dijo la hermana, ¿no? Si a ese Dios que juzga a todas las personas y sin acepción le llamas Padre, o sea, tú tienes un incentivo más que el de todas las personas para poder vivir una vida, pues, santa y entregada a ese Padre. Yo también cuando toqué sobre este tema, o sea, cuando lo leí, también me sorprendió a simple vista, ¿no? O sea, está diciendo que nosotros también vamos a ser en un sentido juzgados. Bueno, sí, no es un juicio para perdición, obviamente, ¿no? Correcto. Es un juicio, lo escuché de un pastor que decía, Sí. es un juicio en el sentido de cuán bien usaste el tiempo que Dios te dio y los recursos que Dios te dio para su gloria, ¿no? Ese es el énfasis. Es una vida santa, ¿no? Eso quería acotar. Claro, la idea central de todo el pasaje, ahí son el pasaje, sed santo, el llamado, sed santo porque yo soy santo, de ahí deriva toda la idea. Entonces el texto que estamos tocando parte de esa idea, por eso Pedro hace el llamado de conducirnos realmente con temor este tiempo de nuestra peregrinación. ¿Alguien más quiere? Está viendo, y si invocáis. Algo Sí, que Calixto. puedo agregar. Acá, bueno, es como una advertencia. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero Apocalipsis habla de que vamos a ser juzgados, o sea, vamos a hacer recompensas según las obras que ya hemos hecho, ¿no? Y ahí están, pues, las recompensas de las coronas y esto, ¿no? Que el Apocalipsis promete, ¿no? Así pues, como alguien pues que oró toda su vida, el misionero más, que más ha trabajado durante años y muchas personas han venido a Cristo gracias a él, como el que se salvó con las justas, ¿no? Pues una hora antes de su muerte, ¿no? Mientras más obra, pues se recibirán más recompensas, pero no por eso será seleccionado. Y Pastor, una aclaración, ¿no? A veces, por ejemplo, y justo Alberto me puede seguir en la misma idea, ¿no? Por ejemplo, estábamos leyendo y el libro de Tim Chester, y Tim Chester dice que cuando hablamos en la Biblia sobre respecto a aquella recompensa o aquello que Dios nos puede dar por las buenas acciones que nosotros llevamos o vivimos, como en es una vida santa, como que a veces genera cierto escozor en el creyente, ¿no? Es como que estaríamos diciendo, entre comillas, si es que lo malentendemos, como que, o sea, me estás diciendo que yo estoy condicionando a Dios, o sea,
estoy haciendo las cosas bien para ganar algo de manera egoísta, por así decirlo. Y claro, puede sonar así si es que no hacemos la aclaración de qué significa vivir una vida santa, ¿no? Porque a veces nosotros podemos pensar que vivir una vida santa es no hacer lo malo, y no necesariamente, porque no hacer lo malo lo puede hacer una persona que está llena de moralidad. Pero si nosotros vemos en Filipenses 1:11, y le compartía la otra vez a Tai, al pastor, lo que había leído que me había impresionado, es que dice que estos frutos de justicia, que es la santidad, son para dar alabanza a Dios y para estar agradecidos con Él. Entonces la idea de la santidad no solamente es no hacer lo malo, la idea de la santidad es vivir alegre, agradecido y con mucha alabanza para con Dios, ¿no? Esa es la idea de la santidad y es su énfasis más claro. Por lo tanto, cuando nosotros vemos sobre ese tema de la recompensa por una vida santa, significa lo siguiente, ¿no? Aquella persona que vive una vida santa es aquella persona que quiere caminar más cerca de Cristo siempre y que quiere estar más lejos del pecado siempre. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, la recompensa es que vas a tener a ese Dios que tanto quisiste estar cerca de Él, pero plenamente y eternamente. Esa es la idea, ¿no? No es que si no vivimos santamente no se nos va a dar. La idea precisa es esa, o sea, vivimos santamente hacia el Señor, con temor, en nuestra peregrinación, queriendo buscar al Señor, queriendo estar cerca de Él, porque sabemos que algún día se nos va a dar eso que tanto quisimos, es decir, una vida cerca con Jesucristo, una vida eterna a su lado, plenamente, gozosa, con gran alegría, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno hacer ese énfasis, porque si no tocamos ese tema de la vida santa y lo que es una vida santa, podemos nosotros estar pensando de que, bueno, entonces obro bien para que Dios me dé algo, ¿no? Como si al final Dios nos debiera algo, ¿no? Y creo que no esa es la idea. Siempre sería bueno hacer esa aclaración respecto a la vida en santidad, ¿no? Correcto, correcto. No, lo que te dice el hermano Álvaro tiene toda la razón. Realmente lo que más anhelamos o deberían anhelar los cristianos es justamente a Cristo. Y el valor que tú tienes de Cristo va a mover tu vida. Y si realmente amas a Cristo, eso te va a mover totalmente. Entonces, está en función. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, dice Mateo. Los evangelios hablan de eso. Entonces, cada uno de nosotros debe tener en su corazón el máximo tesoro, es estar con Cristo, estar en comunión con Cristo. Y eso, de todas maneras, es un llamado a la santidad. Entonces, recuerden que estos hermanos están peregrinando. Estos hermanos están sufriendo. Estos hermanos no están viviendo una vida cómoda. Estos hermanos están mal. Tal vez comen, tal vez no comen. Está ya iniciándose la persecución de Nerón. Y es una de las persecuciones más brutales que ha existido. Entonces, ellos están experimentando muchas situaciones difíciles, pero eso no es excusa para no vivir en santidad. Porque a veces podemos agarrarnos de eso y empezar a revelar nuestro corazón y empezar a no vivir conforme a lo que Dios, al Evangelio, demanda. Sí, Álvaro. No, yo no. ¿Alberto? Está apagado su audio. Sí, sí. Entonces, eso es algo como para considerar, ¿no? Que ellos son hermanos que están pasando momentos difíciles y que no es excusa para desviarse o tal vez para cometer algún hecho que pueda ir en contra de la voluntad de Dios o pueda ir o manchar de alguna manera la honra de Dios. Ellos han sido rescatados, por eso más adelante Pedro va a continuar hablando, ¿no? Y va diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, nos da el valor ahí, de alguna manera nos está dando un valor más para vivir. Ser responsables tal vez con lo que nosotros somos, con lo que Dios nos ha encomendado, pero considerar al Señor Jesucristo, porque al final lo que va a dar valor a todas las cosas es Cristo. Cristo es el que es el centro de todo lo que debe tener valor en nuestro corazón. Entonces, sabiendo que nosotros fuimos rescatados, entonces ya no vivimos de una vana manera,
ya no vivimos como antes, ahora somos diferentes. Entonces, y lo grandioso es que rescatados, obviamente, que estábamos cautivos, estábamos esclavos. Ese rescatados resalta ahí, o por lo menos yo lo veo así, o sea, de alguna manera me muestra cómo el Señor obró a través de todo el tiempo, toda la historia humana, hacia ese momento de la cruz, hacia ese momento donde Él va a enviar a su Hijo Cristo, donde Cristo va a venir a este mundo, donde Cristo va a morir en este mundo. Es como el epicentro de todo ahí. Y es en ese momento donde nosotros ya somos rescatados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ser rescatados de nuestra vana manera de vivir al creer en Él. Entonces, nosotros ya no deberíamos vivir como antes. Entonces, al no vivir como antes, que vivíamos vanamente, cada palabra que sale de nosotros, cada gesto, cada situación que sale de nosotros debe ser para la gloria del Señor. Y la pregunta sería, o sea, ¿cómo tú estás viviendo este tiempo? Cada situación, cada cosa que tú haces debe ser para la gloria del Señor. ¿Estamos viviendo de acuerdo a ese llamado que el Señor nos hace? Algo que el Señor realmente debe movernos, porque es un llamado del Señor. Y Pedro está haciéndote ese llamado considerando que primero te ha elegido Cristo, primero te ha dado una identidad en Cristo el Señor, sabiendo que estás en sus manos, estás en sus propósitos, te ha llamado a una vida de santidad, te ha llamado a una vida de vivir realmente, conducirte con temor, sabiendo quién es Dios y sabiendo que te ha rescatado de tu vana manera de vivir. Ya no deberíamos vivir como antes. Debe haber realmente un cambio en cada detalle de nuestra vida. A veces nosotros, esas cositas, a veces, por ejemplo, mi hijo que venga y no sé, me venga a decir algo y yo le contesto de mala manera, no estoy glorificando a Dios porque yo debería considerar aún mi respuesta a mi hijo, aún mi respuesta a mi esposa, aún mi respuesta a mi hermano, aún mi respuesta a mi compañero de trabajo, aún mi respuesta a quien sea, o la forma como yo estoy tomando cada cosa con temor y temblor, sabiendo que he sido rescatado y se me ha dado una vida nueva y tengo todas las bendiciones de Dios y puedo invocar a Dios como Padre. O sea, tantas cosas preciosas que el Dios nos ha dado como para no desperdiciar en esos momentos. A veces que nuestra mente se va y vamos olvidando quiénes somos, vamos perdiendo el temor a Dios, perdiendo toda la consideración que tenemos al Señor. Entonces, nosotros, todas las riquezas que alguna vez han sido recolectadas por todas las personas, no pueden comprar una salvación. La salvación es única. Solamente Cristo la puede dar. Nada más la puede dar. Entonces, sigue Pedro y ya, vamos acá, no va a quedar corto el tiempo, pero sigue diciendo Pedro, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y era el plan de Dios, dirigido hacia ese momento de la cruz, ese momento que el cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Nos dirige hacia ahí, como para valorar realmente nuestra vida de una forma y ver la vida de una forma diferente. Ese cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor a vosotros, dice Pedro, por amor a los hermanos que están en peregrinaje, por amor a cada hermano que ha sido salvado. Por eso se mostró en estos posteriores tiempos. El propósito de Dios desde la eternidad ha sido salvarte y traerte como hijo, reconocerte como hijo. Y eso es algo que nosotros debemos valorar, hermanos. Por eso cada situación que vivimos debemos vivirla como si fuera el último, considerando que no somos dueños de nuestra vida, sino que Dios es dueño de nuestra vida en Cristo. Cristo lo compró con su sangre. Entonces, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Es una cadena ahí del plan soberano de Dios, es una cadenita ahí para hacernos hijos suyos. Primero comienza con Cristo, quien era conocido antes de que todos nosotros existiéramos, antes de que el mundo existiera. Ese plan ya estaba establecido y estaba estableciendo Dios su propósito y declarando su voluntad, que era salvarte. Y entonces después Dios manifestó esa realidad en un momento correcto, enviando a su Hijo a la tierra para vivir para Él, para enfrentar las situaciones sabiendo quiénes somos, para enfrentar la tentación del pecado sabiendo quiénes somos, sabiendo quiénes somos y quién es Cristo y qué hizo Cristo para nosotros. Entonces, cada acción que Cristo tomó, cada elección que Cristo vivió en este mundo, cada situación que Cristo vivió, lo vivió por nuestro bien, porque nosotros no podemos vivir de una manera tan perfecta y santa como Él estuvo viviendo. De manera que ese Cordero de Dios vivió una vida santa, que no podemos vivir como quisiéramos por el pecado, pero a través de esa justicia, de esa vida santa, nosotros somos declarados justos. Nosotros somos declarados justos. Y solo por esa obra, hermanos, pero es el plan de Dios, es el plan de Dios que está redimiendo al ser humano, está redimiendo a sus hijos, está redimiendo, porque es parte de su plan. El pecado y la muerte ya no tienen lugar, porque Cristo la conquistó, porque el pecado traía muerte, pero Cristo realmente obtuvo vida eterna y nos regaló esa vida eterna. Y nos declaró santos por su santidad, nos declaró justos por su justicia. Entonces ese era el plan de Dios. Y entonces ese Cristo, ese Cordero que fue humillado, ahora está elevado en gloria, ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí, que aún a pesar de tus debilidades, Él tiene amor y te llama al arrepentimiento, te llama a volver a Él, te llama realmente a vivir una vida con propósito, una vida donde cada segundo, cada minuto, cada gesto, cada palabra, cada cosa que tú hagas valga la pena para que glorifiquen al Señor. Entonces, ¿por qué hizo todas estas cosas Dios? En Cristo, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Los hermanos están sufriendo, los hermanos están padeciendo necesidad, los hermanos están siendo asesinados, pero el Señor les muestra, ¿no? Que todo esto ya está dentro del plan de Dios, dentro del plan de Dios. Cristo vino a darlo todo, a morir, a vivir, a resucitar. ¿Por qué? Para que tu fe, tu esperanza sea en Dios y no sea en el hombre, ni ninguna otra cosa que existe en este mundo. Entonces, ¿dónde buscamos esperanza? ¿Dónde encontramos esperanza? En Cristo, porque a través de Cristo llegamos y nos conectamos con Dios. Entonces, y esa esperanza no nos va a decepcionar. Esa esperanza no es una esperanza equivocada, es una esperanza que está segura, porque Dios es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Y eso debe mantenernos fuertes, como era la razón para que, el llamado para que estos hermanos se fortalecieran en un momento difícil y para que ellos pudieran considerar todo lo que Dios hizo en Cristo por ellos y por nosotros también. Que podamos descansar en esa esperanza y aceptar todo el propósito de Dios en nuestra vida, porque ahí tenemos esperanza en Cristo. Entonces, perdemos trabajo, atravesamos dificultades financieras, estamos incómodos con la situación, estamos enfermos, pero ha sido aceptado, no porque eres bueno, sino por Cristo, porque Dios tenía un propósito y un plan, que en este tiempo de dificultad tú pudieras confiar en Él, que Él lo controla todo. Él te hizo pueblo suyo, Él te hizo suyo, hijo suyo con un propósito, que tú puedas confiar y puedas poner toda tu esperanza en Él. Entonces, ya no hay por qué decepcionarnos de cualquier cosa, de las situaciones que atravesamos, porque Dios lo hizo con un propósito. Él controló todos los acontecimientos que existieron en el mundo en todo este tiempo para poder salvarnos y para poder nosotros poner nuestra confianza en el Señor. Entonces,
No sé, alguien quiere agregar más, pero este pasaje realmente debe llevarnos a atesorar más a Cristo, a atesorar más a Dios por todo lo que Él hizo aún antes de la fundación del mundo y debe llevarnos a considerar las palabras de Pedro, a vivir este mundo con temor y temblor, conducirnos en este peregrinaje con temor y temblor. Alguien que quiera dar alguna opinión antes que acaben. Tenemos 2 minutos para terminar este pequeño tiempo. Este pequeño tiempo que espero que pueda ser de bendición por todo lo que estamos hablando. Porque es un llamado del Señor en tiempos de dificultad, en tiempos tal vez como este, que muchos estamos careciendo de muchas cosas. Pero el Señor es fiel proveedor, pero fiel es el quien nos llamó. Entonces en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra confianza. Entonces no hay otra cosa en este mundo que pueda quitarnos el sueño. No son las cosas materiales, no son las cosas que se desvanecen, que desaparecerán un día. Es Cristo, es Dios, que viviremos con Él eternamente y para siempre. No hay otra cosa mejor. En Él encontramos paz, en Él encontramos esperanza, en Él encontramos amor. Todo lo que tú quieras, en Él vas a encontrarlo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos llegar a la paz si no es por Él, dice la palabra. Entonces ya tenemos a Cristo, ya tenemos esa esperanza. Entonces no hay ninguna razón para vivir tristes, decepcionados y tal vez sin falta de gozo. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Cristo que resucitó y está intercediendo. Si has caído, no hay razón para que te quedes ahí. Acudamos a Cristo y resolvamos esto, nuestra situación con el Señor. Así de simple. Entonces, tenemos menos de 1 minuto, hermanos, y espero que podamos guardar en nuestros corazones esta pequeña meditación y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Voy a orar y voy a terminar y gloria sea al Señor, hermanos, ¿sí? Vamos a orar. Soberano y bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder reconocer toda tu bondad, toda tu misericordia. Ayúdanos a ser firmes, a estar firmes y constantes, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, Señor. Consuela nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Hermanos, gracias. Chao. Gracias. Bendiciones. Gracias. Viendo el otro viernes. Y con los demás están viendo los martes y jueves. Los martes y jueves. Dios mediante, estoy el martes con ustedes, Ah, acompañándoles. sí, tuvimos un buen tiempo ayer. Un bonito tiempo.